Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas. Entonces, hoy comenzamos el último tema de la asignatura que se refiere a el almacenamiento de archivos en el computador y una introducción de cierta manera a las bases de datos, ¿ya? Porque las bases de datos no son más que herramientas para almacenar registros y cosas por el estilo. Y en esta parte de la asignatura vamos a hablar cómo, cómo se puede pensar la estructura de un archivo o de alguna estructura de datos, cómo se puede pensar para almacenar archivos en disco duro, en memoria RAM y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar viendo es almacenamiento de registro, organización secuencial y organización directa. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy. Y el día de mañana ya entramos a lo que es organización con índice y organización de claves múltiples. ¿Ok? Eso también se utiliza muchísimo en lo que es bases de datos. Ya, entonces, comencemos. Almacenamiento de registros. ¿Cómo almacenamos datos en nuestro computador? Recuerden que un computador lo que almacena, bueno, ustedes lo han visto, que tienen el stack, tienen el heap, tienen esas cosas. Un computador lo que almacena son bytes, ¿ya? Almacena puros ceros y unos. Entonces, ¿de qué manera yo almaceno un archivo, almaceno un registro con los datos de una persona y lo cargo en la memoria? ¿Ya? ¿De qué manera yo puedo hacer que los bytes y los bits se conviertan en datos que a mí me interesen acerca de personas, de pacientes o de lo que sea? ¿Ok? Entonces, la manera más corta, la manera más sencilla de hacerlo, entonces, ¿cómo almacenamos algo así, no? Porque nosotros tenemos bits y bytes, pero lo que queremos almacenar es el nombre de Juan, un root, después un número, que es la edad, me imagino, y aquí el sexo de si es masculino, femenino, no, perdón, no es masculino o femenino, si es hombre o mujer, ¿ya? Entonces, esto es una estructura que se le impone al archivo porque como yo lo que puedo almacenar son bits y bytes, yo le voy a imponer una estructura determinada al archivo, ¿cierto? Y aquí quizás el primer byte se refiere a esta letra, el segundo byte se refiere a esta, y que cada letra sea un byte, pero en realidad el computador no sabe nada de cómo, de que esto es un campo, esto es otro campo, esto es otro campo. El computador no sabe eso, el computador lo que sabe es que esto es una línea llena de bytes y usted como programador le está dando sentido a ese archivo. Es decir, usted está diciendo, cuando yo voy a almacenar ahí, yo tengo que almacenar siguiendo esta estructura. Y cuando vaya a leer, voy a leer considerando de que existe esta estructura. ¿Ok? Entonces, una manera de almacenar en archivos es esto, una colección de registros semejantes guardados en dispositivos de almacenamiento secundario en el computador. ¿Ya? Es decir, y eso es lo que se hace generalmente, ¿no? Se le da una estructura al archivo y esa estructura va a tener un sentido según lo que decide el programador. Entonces ahí ya ves donde aparecen los formatos. Por ejemplo, si usted dice yo quiero archivos para almacenar imágenes, bueno, un formato válido es el JPG, el PNG, ¿ya? Que son formatos que una persona que lo definió y dijo, mira, para almacenar una imagen yo necesito esto, 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 esta metadata, ¿ya? Y por lo tanto, como necesito eso, yo voy a crear la estructura de mi archivo de esta manera, ¿ok? La hago pública a la gente y le digo, mira, si ustedes quieren almacenar en JPG, su archivo tiene que tener esta estructura, con los metadatos, qué sé yo, la fecha en que se tomó la imagen, la fecha en que se copió, no sé, color, nitidez, resolución, eso, y luego el color de los píxeles, ¿ya? El RGB de los píxeles. Entonces, eso es una estructura de archivo que impone el programador para esa esa determinado tipo de archivo. Ahora, lo que sucede es que en este caso nosotros tenemos archivos estructurados, ¿ya? ¿Estructurados en qué sentido? Que son como tablas, ¿ya? Yo tengo por cada línea
tengo lo que se llama registro, que son los datos acerca de determinado objeto. Por ejemplo, en este caso, la primera línea completa se refiere a datos acerca de Juan. Juan, el root, la edad y el sexo, ¿ya? El segundo dato se refiere a María y el tercer dato se refiere a Rubén, ¿cierto? Entonces, estos son la manera en que se almacena los datos estructurados, ¿ya? Bueno, no necesariamente es esta la manera en que se almacena, pero es una opción, ¿ya? Entonces, a cada una de estas, por ejemplo, lo que hay antes de la primera coma se le llama campo, aquí hay otro campo, aquí hay otro campo. Este sería el campo nombre, el campo root, el campo edad y el campo sexo. Esto es una manera de estructurar el archivo para poder almacenar datos eh, que sean, no sé, que sean, ¿cómo es que se le llama? Datos que sean tabulares, ¿ya? Muchas veces cuando los datos son tabulares se le llaman también datos estructurados, ¿ya? O relacionales, ¿ya? Cuando ustedes están trabajando así con registros y campos, se dice que son datos relacionales. Ok. A ver. Ya, entonces, asumiendo que yo voy a almacenar los datos como les había mostrado, hay dos maneras de acceder a la información, ¿cierto? Yo tengo mis registros de manera vertical y horizontal, lo que tengo son los campos, ¿ya? Se podría llamar también filas y columnas, como ustedes quieran, las dos acepciones se aceptan, ¿ok? Entonces, acá dice, ¿cómo acceder a su información? Tenemos dos maneras de acceder a la información. Acceso secuencial, que es leer el archivo de principio a fin, a eso es a lo que se refiere con acceso secuencial, y el acceso directo, que es cuando yo digo, yo quiero el registro que está en la posición 340, o quiero la persona con el root, eh, 2.345.000, esa persona a quien la quiero, ¿ya? Entonces, yo quiero un dato específico. Entonces, en la secuencia yo tengo que ir a través de todos los datos, uno tras otro. Y cuando yo me refiero a acceso directo, es un acceso, pum, que yo voy directamente a este sin cargar los demás. ¿Ok? Entonces, para lograr acceder a la información de manera secuencial y de manera directa, esta estructura debe sufrir algunos cambios, ¿no? Porque la secuencial no tiene problema, pero de qué manera yo me muevo hasta acá para saber que María es el segundo registro. O si tengo 2 millones y José es el 999.000, ¿de qué manera yo sé que José es el 999.000? ¿No? Una manera es viniendo secuencialmente y decir, tú eres José, no, tú, ya, pero eso no es tan eficiente porque sería orden n y por cada uno de los registros preguntando si es José, ¿no? Entonces debe haber una mejor manera de almacenar los datos si yo quiero poder hacer un acceso directo, ¿ya? Esta estructura estaría muy bien si yo quiero hacer puros accesos secuenciales, pero muchas veces yo quiero hacer acceso directo, que se refiere a acceder a un registro específico directamente sin cargarlos todos. Entonces, en esos casos, la estructura que les había mostrado no es tan efectiva. ¿Ok? Entonces, la organización del archivo, como les decía, es la estructura impuesta al archivo para facilitar su lectura. ¿Ya? Puede ser campo, registro. En este caso, el ejemplo que les habíamos dado acá, habían campos y registros, ¿no? Pero ustedes pueden decir que su archivo está estructurado por bloques, por índices, por lo que quieran. Entonces hay todo un estudio acerca de la organización de archivos y todos los archivos distintos de su computador, los .zip, los .rar, los .jpg, los .mp3, todos estos archivos tienen una organización distinta en base a las personas que decidieron crear estos formatos, ¿ya? Por ejemplo, los que querían audio dijeron, mira, yo necesito definir un formato porque el computador solamente entiende bits y bytes, solamente sabe de ceros y unos. Por lo tanto, yo tengo que, de alguna manera, almacenar los datos que tienen que ver con un archivo de audio, tengo que buscar cómo almacenarlos eh, de manera que puedan escribirse en bits y bytes del computador, ¿ya? Entonces,
definieron la estructura de MP3, está la estructura de JPG. Si ustedes son curiosos acerca de esto, podrían buscar en internet cuál es la estructura de JPG, del MP3. Todos los archivos que ustedes tienen en su computador tienen una estructura determinada, ¿ya? Y hay algunos que no son open source, que no están abiertos, pero la mayoría sí, ¿ya? La mayoría. Y hay algunos archivos que son con estructura específica de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes crean una máquina virtual en VirtualBox, hay un tipo de archivo que es UMX, algo así, que ese archivo es para almacenar todos los datos relacionados a una máquina virtual, ¿ok? Entonces, hay empresas que estas estructuras de archivos, estas organizaciones de archivos, las hace visible para todas las personas, las hace públicas, pero hay otras que no, hay otras que tienen su organización de archivos particulares y no las hacen públicas a las personas, ya, igual es complicado, ¿no? Muchas veces para proteger igual sus datos y sus cosas y cómo funciona la aplicación. Entonces, a veces lo hacen para eso. Pero bueno, hay estructuras impuestas al archivo. La que le había mostrado era la más sencilla, pero desde esa hay muchísimas más. Entonces, un archivo ustedes pueden verlo como un árbol, pueden verlo como un millón de cosas diferentes y estructurarlos como ustedes quieran, ¿ya? Pero bueno, el objetivo final de organizar un archivo y poder tenerlo en ceros y unos es poder guardarlo en la memoria principal, que a partir de ahora le vamos a decir MP, ya, de memoria principal, o en la memoria secundaria, que a partir de ahora le vamos a decir MS. La memoria principal es la memoria RAM, ¿cierto? Que es la Random Access Memory, que es la memoria que es la que tiene una mayor velocidad. ¿Por qué tiene una mayor velocidad? Bueno, por ciertas cosas que los materiales con los que lo hacen, que lo que hace es transportar corriente para decir que hay un 0 o un 1, ¿ya? Si hay corriente hay un 1, si no hay corriente hay un 0. Y sin embargo, los discos duros para hacer eso dejan como marquitas con unas agujas, ¿ya? Bueno, los antiguos, los discos duros antiguos lo hacían con una aguja y creaban como marcas magnéticas, ¿ok? Entonces hacer una marca magnética igual es súper rápido, pero no tan rápido como la corriente. Entonces la corriente de la memoria RAM pueden almacenar, escribir un byte, un bit, leerlo mucho más rápido que el disco duro. También la memoria RAM está directamente acoplada a la motherboard, ¿ya? Entonces esto también es una ventaja. El disco duro no, no sé si ustedes han visto alguna una computadora abierta, imagino que sí. El disco duro tiene unas cosas que se llaman bus, que es un cable que se conecta del disco duro a la placa, ¿ya? Y entonces ese bus es el que se encarga de transmitir información. Entonces ese bus tiene una determinada capacidad, pero sin embargo la memoria RAM está completamente conectada. ¡Pum! Entonces la placa puede acceder a lo que quiera. Sin embargo, cuando la placa quiere acceder al disco duro, hay como un IDE, ya, claro, el cable SATA. ¿Sí? Hay como un IDE que le dice al disco duro, mira, yo quiero un IDE, no, eso se le llama un driver. Hay el driver del disco duro, que es un programita chiquitito, que está programado en C, muy probablemente. Y entonces es como un programita chiquitito que está en su sistema operativo y lo que hace el sistema operativo es que a ese driver le dice, mira, yo quiero, eso viene siendo como un interface, como una interfase, ¿ya? Le dice al driver, yo quiero de este disco duro el byte que está a partir de tal posición, ¿ya? Entonces el driver es el que se encarga de decirle al disco duro, oye, búscame el byte que está en tal posición. Entonces el disco duro busca esa información y le envía por el cable, ¿ya? Y entonces igual enviar por el cable no es tan rápido como tenerlo ahí, ¿ya? Como corriente. Ahora, lo que sucede con la memoria RAM es que ya la ventaja es esa, que está conectada, no necesita estar pasando información por un cable y además es corriente, que la corriente se transmite súper rápido, ya. Por lo tanto, la ventaja es esa, que es muy rápida, pero la desventaja es que cuando ustedes apagan su computador ya no tienen corriente. Entonces toda la información que hay en la memoria RAM se pierde. ¿Ya? Cuando ustedes reinician el computador, la memoria RAM se va a cero y se queda en cero. ¿Por qué? Porque no hay corriente en su computador. Entonces, todo lo que había en memoria RAM son puros ceros ahora. Ya no hay ni un solo uno. ¿Ok?
Entonces, por eso es que se dice que la memoria RAM, la memoria principal, es una memoria volátil, porque cuando ustedes reinician o apagan el computador, todo lo que había en memoria RAM se pierde. Entonces, cuando nosotros queremos tener, que sea una base de datos o algo que sea permanente, que yo apago, enciendo y están los datos ahí todavía, no puedo utilizar memoria RAM para esto, ¿ya? Entonces, también la memoria RAM es mucho más cara. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en una comparativa. Pero lo que quiero que les quede claro es que la memoria principal es mucho más rápida, la memoria secundaria es mucho más lenta, pero la memoria principal no puedo almacenar archivos de manera permanente y en la memoria secundaria sí. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Ok? Entonces aquí vamos a seguir hablando un poco de las diferencias. A ver, memoria secundaria también se puede decir un flash, un CD, que ya esto hace rato nunca se ve, un disquete de 3,5, no sé si alguna vez ustedes vieron un disquete de 3,5, pero cualquier cosa esa que es como un soporte de almacenamiento para el computador, eh, eso se dice que son eh, memoria secundaria. ¿Ok? Bueno, estos son los discos duros antiguos. Si se fijan, ahí hay como una agujita que lo que hacía es ir por estos cilindros y rotar súper rápido y los cilindros rotaban y dejaban como marca de lo que era un 0 o lo que era un 1. ¿Ya? Entonces, esto es una agujita mecánica que igual la pueden acelerar a esto, pero nunca va a viajar más rápido que la corriente. ¿Ya? Porque es mecánica. Entonces, lo que se hizo después fue el estado sólido, que ya no era con aguja, era con otros tipos de métodos que son mucho más rápidos, pero nunca tan rápido como una memoria RAM. ¿Ya? Y ojo con eso, porque eso es una de las cosas que a veces las personas dicen, no, ya, ¿para qué necesitamos ahora memoria RAM si tenemos estados sólidos y los estados sólidos vuelan? Sí, los estados sólidos vuelan comparado a un disco duro de estos de aguja, pero comparado a las memorias RAM no vuelan tanto, son como 200 veces más lentas, ¿ya? Entonces, sí, el disco duro sólido es una mejora bastante sustancial con respecto a esto, pero con respecto a esto todavía está muy, muy por detrás. ¿Ya? Entonces, y les debería quedar claro por qué existe memoria principal y memoria secundaria. Primero, memoria principal tiene menos capacidad y yo creo que estas dos están directamente relacionadas, ¿no? Que la memoria principal tiene menor capacidad porque es más costosa, ¿ya? Porque yo creo que si un giga de memoria RAM no fuera tan costoso, entonces un computador pudiera tener fácil un tera de memoria RAM quizás, ¿ya? Con un sistema operativo, por supuesto, de 64 bits. Yo creo que quizás fuera factible. A ver, quizás no, una opinión, pero creo que quizás fuera factible y lo que hace que no tengamos computadores de mayor capacidad, bueno, también está el tema de que se calienten los componentes y eso, pero también es por un tema de que es más costosa. Y a medida que complejizamos una memoria RAM, igual el acceso a memoria se lentece un poquito, ¿ya? Pero bueno, la memoria RAM tiene menos capacidad, es más costosa, ¿ya? Y es empleada en muchas tareas. Cuando el procesador está ejecutando alguna tarea, todo lo va guardando como en memoria RAM. Por ejemplo, el heap, el stack, las variables globales, las variables locales, todo eso está almacenado en memoria RAM cuando está corriendo su programa, ¿ya? No está almacenado en disco duro. Entonces la memoria RAM sirve para eso, para ir almacenando el stack, el heap, ya para cargar un disco duro y un archivo, perdón, y sacar un archivo del disco duro y cargarlo aquí en memoria RAM y leer el archivo, pero no para almacenar el archivo aquí, porque como dijimos, esto es volátil. Aquí, si se fija, volátil, es decir, que si yo apago el computador pierdo la información. Entonces yo no puedo ver esto como un almacenamiento, sino que sí puedo almacenar un archivo, pero el archivo que voy a almacenar lo voy a almacenar para después procesarlo, ¿ya? No lo voy a almacenar para dejarlo ahí almacenado por siempre. ¿Ok? El acceso es más rápido, yo le agregaré ahí, el acceso es mucho más rápido, no más rápido, sino mucho más rápido, ¿ya? Y todos los accesos tienen el mismo costo. Si yo quiero ir a la última posición de memoria o si quiero ir a la primera, es el mismo costo porque fíjense que estos son chips que están conectados a la placa a través de estos canales de comunicación, ¿ya? Y entonces los ceros y unos, que en realidad son corrientes, ir de aquí, un cero que está almacenado aquí, aquí
prácticamente la misma distancia que ir de aquí a aquí. Entonces, virtualmente tienen el mismo costo, ¿ya? Moverse, la información de cualquier parte de la memoria RAM tiene el mismo costo en llegar a la tarjeta madre, ¿ya? Entonces yo puedo pedir una variable, un diccionario, lo que sea, y si, por ejemplo, por eso es que cuando yo tengo un arreglo y yo tomo el arreglo y lo guardo aquí en la memoria RAM, y yo quiero el elemento que está en la posición 1.000.000, es lo mismo que pedirle el elemento que está en la posición 0, ¿ya? Porque ese arreglo muy probablemente está guardado aquí, en un chip de acá. Entonces cuando yo le pida la posición 0, ¡pum! Llega a la misma velocidad eh, que si le pido la posición 1.000.000, ¿ok? Entonces, en cuanto a memoria secundaria, bueno, puedo tener mayor capacidad porque igual es menos costosa, entonces puedo trabajar con mucha mayor capacidad y cada vez creamos discos duros de mayor capacidad. Ahora, el tema aquí es el sobrecalentamiento, porque esta agujita y también la agujita, imagínense que yo tengo 5 teras, es complicado ir moviéndose a la última posición de los 5 teras. Entonces, este mecanismo acá, primero se puede sobrecalentar y otra cosa es de qué manera en este pedacito tan chico podemos almacenar 5 teras, ¿ya? Entonces, pero yo creo que 5 teras sí es factible. El tema es que no se hace muchas veces por el sobrecalentamiento, ¿ya? Porque igual los data centers tienen disco duro de muchísimos teras, ¿ya? Eh, Tiene mayor capacidad, es menos costosa y se ocupa para almacenamiento, ¿ya? Cuando yo estoy almacenando un disco duro, perdón, un arreglo, no se almacena en disco duro, ¿ya? El arreglo porque está pensado para procesarlo después. El arreglo es una variable local o global, pero está pensado para procesamiento. Pero cuando yo quiero almacenar algo, dígase un archivo, una base de datos, algo así, se ocupa la memoria secundaria, ¿ya? No es volátil porque yo puedo apagar y encender, la agujita deja de moverse porque ya no tiene corriente, pero los datos permanecen ahí. Después cuando le llegue la corriente a la agujita va a poder moverse de nuevo y va a poder leer los datos que están acá abajo, ¿ya? Entonces, tiene un acceso más lento porque esto es un mecanismo eh, de aguja ya, que tiene que moverse. Es un bracito que hace y se mueve súper rápido, pero nunca tan rápido como la corriente, ¿ya? Y el costo de recuperación es variable, porque esta agujita va a tener que moverse entre... Bueno, ahí después ustedes pueden ver, no es el objetivo de esta clase, pero ahí pueden ver después el disco duro, cómo es que se estructura y por qué la aguja a veces les cuesta más leer datos de determinada parte del disco duro que de otra, ¿ya? Entonces muchas veces lo que se trata de hacer es que las lecturas de disco duro se van guardando como en una caché que tiene el sistema operativo. Entonces, si ustedes acceden a una posición muy a menudo, eso probablemente va a estar en la caché y van a poder acceder a ella de manera más rápida. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes ejecutan Office o algo por el estilo, quizás la primera vez se demora harto en levantarse, porque el tema es que no hay ninguna de esas líneas de código en la caché. Ya, lo que estaba almacenado de Office en el disco duro no estaba en la caché ni nada, pero la segunda vez, si ustedes cierran y después vuelven a abrir, se va a demorar mucho menos. ¿Por qué? Porque como se dieron cuenta de que ustedes accedieron a eso y probablemente van a tener que acceder nuevamente a ello, se queda ahí almacenado en una caché. ¿Ok? Entonces, la filosofía, cuando nosotros ocupamos este tipo de almacenamiento, la filosofía que se sigue, ya los programadores y los que lo utilizan, la filosofía es que si una persona accede a la posición X, muy probablemente después va a acceder a la X más 1, ¿ya? Entonces lo que se hace, porque fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un for, ¿ya? Hacemos un for por un arreglo que va desde una posición hasta otra, ¿ya? Cuando leemos un archivo muchas veces leemos en manera secuencial. Entonces es de esperar que si ustedes van a acceder a una posición del disco duro, van a querer acceder a la siguiente después. Entonces muchas veces cuando nosotros pedimos una posición del disco duro, el disco duro en lugar de enviarnos esa posición nomás, nos envía eh, todo, eh, todo un bloque de información, no nos envía solamente esa línea de datos, nos envía, qué sé yo, 1.000 registros de datos. Porque ellos saben que si yo pido ese registro, muy probablemente después le voy a pedir el siguiente. Entonces me envía 1.000
para que yo lea esos 1000 y le pide el siguiente ya después que lea esos 1000. Entonces, eso evita estar haciendo lecturas porque el acceso es mucho más lento. A ver, tengo una pregunta aquí de Noah que dice, profe, ¿y por qué ocurre la fragmentación en los discos duros? Esa es una buena pregunta. El tema es que el tema es que los discos duros, a ver, si ustedes lo piensan, los discos duros, eh, digamos que es como una tira, ya, una línea de ceros y unos, ya. Entonces, a ver, déjenme ver si les puedo mostrar aquí con el notepad. Tum, 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 tum. Ya, mire, imagínense que este es su disco duro, ¿ya? Y esto son bytes limpiecitos, ¿ya? Es decir, que no tienen información hasta ahora, ¿ya? Ustedes acabaron de formatear el computador, entonces pueden escribir archivos ahí, ¿ya? Entonces ustedes guardan un archivo, ¿ok? Entonces, estos primeros bytes ahora van a contener este archivo. Digamos que este archivo se va a llevar todos estos bytes, ¿ya? Después ustedes almacenan otro archivo. Después vienen y almacenan otro archivo. ¿Ya? Y acá, digamos que almacenan otro más. ¿Ya? Y así van a estar trabajando todo el rato. Ahora, ¿qué sucede? Que después vienen ustedes y eliminan este archivo. ¿Ok? Entonces el espacio no está acá al final, ¿ya? Sino que aquí el espacio que ustedes tenían para A está al inicio. Entonces lo ideal sería que estuviera todos los espacios vacíos juntos. Pero no, aquí ahora ustedes eliminaron un archivo, entonces ahora tienen espacio aquí y al final. Entonces lo que dice el sistema operativo es, viene otro archivo que es D. Si cabe acá en este pedacito, D se va a guardar en ese pedacito, ¿ya? Pero digamos que D es súper chico. Entonces después viene E. Ya, E viene acá, ¿ok? Entonces después viene H. Pero digamos que H, por cierta razón, puede querer una parte del archivo acá, ¿ya? Y otra parte del archivo acá. ¿Ya? Entonces cuando empieza a pasar eso, ¿ya? A eso se le llama defragmentación. Porque por un tema de que tratando de llenar los espacios que hay en el disco duro de archivos que se eliminaron anteriormente, un archivo puede ser, qué sé yo, dividido y entonces después el archivo, el acceso a H, fíjense que si ustedes van a acceder a todos estos registros, van a acceder acá y después tienen que saltar a esta parte del disco duro. Entonces, no es lo mismo que acá que tenemos un acceso secuencial. ¿Ya? Entonces, ahí empiezan a haber defragmentaciones, incluso en su disco duro actual deberían tener espacios aquí, aquí otro espacio, ¿ya? Y eh, aunque, ¿cómo se llama esto? Aunque no tengan archivos picados a la mitad así como H, ¿ya? Igual es más lento porque tienen aquí espacios en un inicio que se podrían haber aprovechado. Si yo tengo todos los archivos de mi disco duro en una partecita, por ejemplo, si yo tengo 20 gigas de información y esos 20 gigas están al principio del disco duro, los accesos son mucho más rápidos porque yo tengo todo concentrado al principio, ¿ya? Pero sin embargo, tengo 20 gigas distribuidos por 2 teras por 2 teras del disco duro, entonces es mucho más lento, ¿ya? Porque cuando voy al archivo A, a lo mejor está al final del disco duro, después voy al archivo B y está al inicio, entonces tengo que estar iterando por 2 teras. Entonces, la defragmentación lo que hace es tomar todos estos pedacitos, ¿ya? Y juntarlos y hacer que de nuevo estén juntos sin lagunas entre medio. ¿Ok? Y entonces cuando están todos juntos sin lagunas entre medio, esto ustedes lo ven súper útil cuando son, qué sé yo, 100 gigas de información y ustedes tienen un tera, ¿ya? Es decir, van a tener aquí mucho espacio en blanco, entonces ¿para qué van a tener lagunas entre medios si no es necesario? ¿Ya? Entonces la defragmentación lo que hace es eso, es juntar
todos los pedacitos. ¿Ok? No sé si no, si te quedó claro. Ah, y una de las cosas que ustedes quizás pueden pensar, ya, pero yo todo el rato no inserto y elimino archivos. ¿Ya? No inserto, elimino archivos. Bueno, sí, ustedes todo el rato no insertan, eliminan archivos, pero aunque ustedes no lo sepan, su sistema operativo por detrás sí lo hace. ¿Ya? Porque ustedes tienen corriendo, aunque ustedes no lo estén viendo, tienen corriendo miles de procesos en su computador probablemente. Ya, bueno, también depende el Windows que sea y los recursos que tenga su computador, porque si es un computador antiguo a lo mejor no tiene tantos procesos porque el sistema operativo trata de optimizar. Pero bueno, muy probablemente tengan cientos de procesos corriendo en su computador y todos estos procesos muchas veces están creando archivos temporarios, ¿ya? Archivos temporarios para almacenar determinada cosa, crean archivos para almacenar credenciales o las preferencias propias de ustedes. Cuando ustedes crean, abren un ejecutable, qué sé yo, el Visual Studio Code, ustedes lo abren y ponen que el fondo ya no sea blanco, que ahora sea negro, que el tamaño de fuente sea tanto. Toda esa información de las preferencias suyas tiene que estar almacenada en algún lugar, ¿ya? Entonces están almacenadas en disco duro, ¿ok? Y imagínense todos sus archivos, todos sus procesos, creando archivos nuevos. Entonces, crean un archivito aquí temporario de 3 megas, ¿ya? Y después empiezan a crear otros archivos. Entonces, después este archivito de 3 megas se elimina. Entonces, tienen 3 megas ahí, 3 megas ahí, que no lo va a poder utilizar ningún. A ver, esto es si después tienen otra hora. Ya, van a tener 3 megas aquí, que no lo va a poder utilizar ningún archivo, ya, si no es menor que eso. Ok, entonces ahí tienen una laguna ahí desperdiciando espacio en disco duro y además haciendo que toda esa información esté más distribuida a lo largo del disco duro y que los accesos a disco duro sean mucho más lentos. Ok, pero esa es lo que ocurre con la fragmentación. ¿Ya? Entonces, como esto es tan rápido y esto es tan lento, lo que hace el sistema operativo es, para agilizar un programa, reducir el número de accesos a memoria secundaria e incrementar la cantidad de información obtenida en un solo acceso. Es como yo les decía, esta imagen nunca mejor venía al caso, ¿cierto? Es decir, lo que hace que cuando pide información, a lo mejor necesita solamente este registro, ¿ya? Pero el sistema operativo le dice, ya, este registro, los que están alrededor de este registro son todos estos. Entonces, llévatelos todos por si después necesitas el registro que viene después, no me tengas que preguntar nada, ya los tenga en la memoria RAM. ¿Ok? Entonces, eso es una estrategia que se utiliza mucho para agilizar los programas. Cuando ustedes acceden a un archivo o alguna cosa, no solamente carga un registro, sino que carga N registros. ¿Ok? Por lo general son los que están alrededor de ese registro que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, pensemos en la organización secuencial. Es decir, queremos una organización secuencial para poder tener este tipo de acceso, ¿ya? Y después vamos a ver la organización directa para tener este tipo de acceso. Entonces, eh, organización secuencial, bueno, esa es la más simple, ¿ok? Y es un archivo de los que ustedes han visto incluso en las pruebas, ¿cierto? Que son archivos como los CSV, que son separados por coma y cada línea es un registro. Esa es la más simple y una de las más usadas, ¿ya? Que ahí son los archivos, qué sé yo, CSV, los JSON, los. A ver, ¿qué otros archivos hay? Bueno, hay muchos archivos que son de almacenamiento, ¿ya? Que utilizan esta estrategia de organización secuencial, ¿ya? Lo malo de esos archivos es que si yo quiero acceder al registro N, tengo que ir buscando cuál es el registro N. A ver, no, si yo sé que el registro N está en la posición N, bueno, voy a ese registro nomás. Pero imagínense que yo quiero acceder a un usuario con determinado root, ¿ya? Entonces, para acceder al usuario con determinado root, yo tengo que venir y preguntar, tú eres el que tiene ese root, tú eres el que tienes el root, tú eres el que tienes el root, y hasta que no lo encuentre. Cuando lo encuentre, bueno, ya obtengo ese registro. Entonces, esto es algo que
si yo voy a acceder a mis datos de manera secuencial, no hay problema. Ya, no es un problema. Pero si yo quiero acceder a los datos de manera rápida, siguiendo determinado campo, entonces debemos hacerlo mejor que esto. ¿Ya? Tenemos que buscar otra manera de organizar. Y ahí es donde aparece la organización directa. ¿Ya? La organización directa está más pensada ya para poder acceder de manera directa. Es decir, si yo tengo los datos de las personas, que me den el root y yo directamente le digo, mira, ve a esta posición del disco duro que ahí está el dato del root. ¿Ok? Sin embargo, esta no. Esta me dice dónde empieza el archivo y yo tengo que iterar buscando el registro que me están diciendo, ¿ya? Que me están pidiendo. Ok, entonces, en la organización directa, cualquier registro puede ser accesado sin referenciar a los otros. Yo puedo acceder al registro de la posición 100 sin tener que estar buscando por todos los registros. Y para esto necesitamos manejar un valor clave. ¿Ya? A esto se le llama clave primaria. Es decir, cada registro, y aquí ya es cuando empiezan a aparecer los conceptos de bases de datos. En las bases de datos nosotros almacenamos tablas y las tablas todas tienen que tener una llave, una clave primaria, ¿ya? O un primary key. ¿Ok? Estos primary key o estas claves primarias eh, son un campo específico de los datos que los va a diferenciar unequívocamente. ¿A qué yo me refiero con esto? Por ejemplo, una clave primaria de los datos que vimos anteriormente, del root, el nombre y los demás datos, una clave primaria, a ver, voy a ponerlo para que tengan mejor visual. Una clave primaria, ¿qué creen ustedes? ¿Podría ser el nombre? Yo quiero que todos los datos se identifiquen de manera inequívoca, ¿ya? Con la clave primaria. Por lo tanto, ¿esto podría ser una clave primaria? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? No. Muy bien. Porque pueden haber más Juan y más María. ¿Ya? Claro. Muy bien. Es decir, pueden haber muchas personas que tengan el mismo nombre. ¿Ya? Pueden haber muchos Rubén, muchos Juan, muchos María. ¿Ya? De hecho, yo me llamo Rubén y aquí hay otro Rubén, ¿ya? Porque yo no tengo todavía esa edad. ¿Ya? Ojalá algún día llegue a cumplirlas, pero todavía no he llegado, así que ese no soy yo. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, el nombre no es una clave que identifique a todos estos registros. Ya, muy por aquí abajo pueden haber otros registros que tengan el mismo nombre. El root, sí, ¿no? El root, de hecho, ahí en los mismos comentarios cuando me respondieron, alguien me dijo que el root sí. Por supuesto que el root sí. De hecho, el root es una clave primaria para identificarnos a todos nosotros como individuos. Eh, para identificarnos a todos nosotros como individuos en la sociedad, ¿cierto? Es decir, no pueden haber dos personas con el mismo root. Yo no creo que esto lo esté viendo nadie de otro país, pero el root es el carnet de identidad, ¿ya? Entonces, el root es una manera de identificarnos a nosotros de manera única. No pueden haber dos personas que tengan el mismo root, ¿ya? Entonces, precisamente, algo como el root es lo que debe tener cada registro, ¿ya? Algo como el root es lo que debe tener cada registro para identificarse, ¿ok? Muchas veces entre los datos que estoy almacenando, eh, no tengo, no tengo así un campo que yo diga, mira, por ejemplo, tengo solamente nombre, edad y sexo. Entonces no tengo un campo que yo diga, mira, esa es la clave primaria. Ya no es tan obvio como ahora, que es el root. Entonces, lo que pasa generalmente es que uno le agrega una columna, ¿ya? Y a esa columna le llama ID, ¿ya? De identificador. Entonces, el ID, yo a medida que voy insertando, lo voy autoincrementando. Y en las bases de datos, en las bases de datos hay este concepto de columna autoincremental, que ustedes no tienen que darle valor, sino que cuando ustedes van insertando valores en esa base de datos, esa columna va obteniendo un valor diferente a los anteriores. ¿Ok? Y de manera automática. Ustedes no tienen que pasarle cuál es el ID, sino que se va generando
de manera automática. Y precisamente por eso, porque necesitamos una llave primaria para poder hacer acceso directo. ¿Ok? Y otra cosa que les quiero comentar es que muchas veces tenemos registro que una clave primaria no es solamente un campo. Hay veces que hay dos campos, ¿ya?, que forman una clave primaria. ¿Ya? Digamos que yo tengo identificadas las casas por la calle, el número, ¿ya? Y la ciudad, el país, qué sé yo. Entonces quizás una clave primaria, una clave primaria puede ser eh, país, ciudad, calle y número de casa. Esos cuatro campos forman la clave primaria. ¿Ok? Porque para yo identificar una casa, solamente una casa, ya me basta con esos cuatro campos. Porque, por ejemplo, pueden haber varias casas con el mismo número, pero en diferentes calles, o pueden haber varias casas con el mismo número y la misma calle, pero en diferentes regiones, ¿ya? O pueden haber, ya esto sería más difícil, pero digamos que puede haber casas con el mismo número, la misma calle, la misma región, pero en diferentes países, ¿ya? Pero ya en el mismo país no debería haber en la misma región, en la misma calle y el mismo número, no, debería ser una única casa. Entonces es como, ¿cuáles son los campos? Lo ideal sería es que fuera un solo campo, pero hay veces que son más de un campo. Entonces, ¿cuáles son los campos que yo, juntándolos, puedo identificar de manera inequívoca determinados registros? ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se le llama clave primaria o primary key. Y esto es súper importante, ¿ya? Porque muchas veces a ustedes les preguntan, dada esta tabla, ¿cuál usted cree que sea una llave primaria conveniente? ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que ver si uno de los campos es lo más conveniente definirlo como clave primaria o si es necesario definir dos campos como clave primaria o tres, ¿ya? Cuando me refiero a dos, son dos juntos. ¿Ok? No sé, el número de la calle y el número de la casa y la calle. Esos dos campos juntos. ¿Ok? Entonces eso, eh, pregunta de pruebas cortas, de todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí una clave primaria sería el root. Si yo quiero acceder de manera directa, yo tengo que definir qué campo es la clave primaria. ¿Ok? Entonces, por lo general, ¿de qué manera yo estructuro un archivo, ya que yo quiera permitir el acceso de manera directa? Entonces, lo que existe es una relación entre el valor de la clave primaria de un registro y su dirección en el dispositivo de almacenamiento de acceso directo. Es decir, este archivo de alguna manera tiene que, eh, tiene que hacer un mapeo entre la clave primaria y la posición, no sé si esto está almacenado en disco duro, el root y la posición en disco duro donde está almacenado este registro. ¿Ya? Para cuando a mí me digan, yo quiero el root 10, ¿ok? Yo quiero el root 10, decir, ok, el root 10 yo sé que está en tal posición del disco duro, entonces yo voy directamente a esa posición del disco duro, ¿ok? Entonces, lo que se hace es eh, relacionar de alguna manera las claves primarias con la dirección en el dispositivo de almacenamiento, ¿ya? Entonces, los registros se recuperan y almacenan usando esta relación, ¿ok? Cuando yo quiero almacenar un nuevo registro, yo digo, mira, este es mi nuevo registro, entonces lo que hace el archivo, perdón, lo que debemos hacer es almacenar la clave primaria, ya relacionarla con la posición de disco duro donde lo estamos almacenando y mantener esa relación guardada en algún lugar para cuando después la necesite. ¿Ok? Entonces, esto de organización directa, esto es de manera muy general, ¿ya? Yo tengo que tener una relación entre el valor de la clave primaria y la posición donde se está almacenando ese registro. Esto es de manera muy general. Pero esta organización directa se puede distribuir en tres tipos de organizaciones, ¿ya? Es decir, se puede subdividir en tres campos, ¿ya? Está el direccionamiento directo, la búsqueda en diccionario y el direccionamiento indirecto. ¿Ok?
hay estos tres tipos de métodos. ¿Ya? El primer método, direccionamiento directo, es cuando yo la clave la puedo transformar de manera directa en la dirección absoluta. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor la clave de mis datos es directamente la posición de disco duro donde se está almacenando. ¿Ya? Y como las posiciones de disco duro donde se almacena un dato es única, porque en una posición de disco duro yo no puedo almacenar más de un dato, ¿ya? En una posición de disco duro yo puedo almacenar un solo dato. Entonces, esa dirección podría ser el valor de la clave, ¿ya? O esa dirección con alguna transformación. Entonces yo la clave puedo transformarla luego para obtener la dirección absoluta. ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que le llamamos direccionamiento directo. ¿Ok? Cuando yo tengo el valor de la clave, no necesariamente es un root, chicos. No necesariamente es un root, puede ser cualquier cosa el valor de la clave. ¿Ya? Entonces, esa clave primaria yo tomo, la transformo y ahí obtengo la dirección absoluta, pero con una transformación. Pónganse ustedes con una función, lo que sea, en C, C++, yo puedo a través de esa clave primaria obtener la dirección donde se está almacenando. ¿Ok? Cuando yo puedo hacer eso, yo digo que eso es un direccionamiento directo. ¿Ok? Entonces está el absoluto, que es que obtengo la dirección absoluta, y hay otra que es la dirección relativa. ¿Ok? Que esta es mucho más común. ¿Que a qué se refiere? Que yo con el valor de la clave puedo obtener el número relativo del registro. Y esto es mucho más común porque generalmente la clave primaria en una tabla es un ID y el ID para el registro 0 es 0, después 1, 2, 3, 4 y entonces con ese ID yo puedo obtener cuál es el número del registro actual. ¿Ok? ¿Cuál es el número del registro que yo quiero buscar? Yo tengo la clave y puedo obtener cuál es el número del registro. Pero esta dirección es relativa. ¿Relativa a qué? Al inicio del archivo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo no tengo la dirección absoluta de dónde está eso almacenado en disco duro, sino tengo la dirección relativa al inicio del archivo. Entonces, eso lo que me estaría diciendo es cuál es la posición del registro que yo quiero buscar dentro del archivo. ¿Ok? Por lo tanto, esto me va a dar como resultado, me va a decir, por ejemplo, me va a dar como resultado 100 y ese 100 significa que es la línea número 100 dentro del archivo. ¿Ok? Y a eso se refiere el relativo. El relativo es con respecto al inicio del archivo y el absoluto es con respecto a todo el disco duro. ¿Ok? Y el direccionamiento de directo, bueno, es tanto absoluto como relativo. Es cuando yo tengo la clave y a partir de esa clave obtengo una dirección, ya sea absoluta o relativa. Ok, entonces, otro tipo de organización directa es la búsqueda en diccionario. Este es otro tipo de método, el segundo método que habíamos enumerado. Ya esto considera una tabla o directorio que está almacenado en algún lugar con pares, valor de clave y dirección. Ya absoluto o relativa. Importante, la efectividad de la técnica depende de la organización del diccionario y la estrategia de búsqueda. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Pero bueno, básicamente, para el root, por ejemplo, ¿de qué manera yo tomo un root? A ver, esto del direccionamiento directo, si la clave primaria es un root, sería súper complicado para decir que virtualmente casi imposible, ¿no? Porque a partir de un root, ¿cómo yo deduzco en qué posición de memoria está almacenado? A no ser que yo diga, mira, eh, los que tengan root 1.000.000 voy a almacenarlo en esta parte del disco duro. Los que tengan root 2.000.000 los voy a almacenar en esta parte del disco duro. Entonces, a partir del root ya yo puedo empezar a inferir en qué posición del disco duro está. ¿Ya? Pero bueno, con la llave del root es bien difícil hacer direccionamiento directo. ¿Ya? El direccionamiento directo está más pensado para cuando yo tengo claves de otros tipos. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo claves como el root, esta sería mucho más conveniente. ¿Ok? Que lo que hace es un mapeo entre una llave y un valor. ¿Ya? En este caso, la llave sería el root y el valor sería la dirección en disco duro. Entonces, ¿esto que me permite hacer? Cuando yo quiera buscar la persona con determinado root,
yo voy a este directorio y le digo, oye, dame la dirección de la persona con tal root, y él me va a dar la dirección y yo directamente voy al disco duro a esa dirección. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí solamente tengo que almacenar ese pequeño diccionario. Ya, ahora, la efectividad de la técnica depende de la organización del diccionario y la estrategia de búsqueda. Eso es por lo siguiente. Por ejemplo, yo el diccionario ese, el directorio, lo puedo almacenar como un arreglo, no ordenado, ¿ya? Que no es lo óptimo, pero se podría, de poder se podría. Entonces, en ese caso yo tengo que hacer una búsqueda secuencial, ¿ya? Otra manera de hacerlo es con un hashing, ¿ok? Que igual es mucho más conveniente. No sé si ustedes saben lo que es la función en hash, pero las funciones hash lo que hacen es que, dado un determinado determinado conjunto de bytes, que puede ser súper largo, los acotan, por lo general son como 256 bits o algo así. Entonces los acotan y les dan como un número de identificación única a cada uno de esos objetos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un archivo de 200 megas, ya ustedes le aplican una función hash a ese archivo y les va a devolver como les va a devolver un numerito, bueno, un numerazo de 256 bits, ¿ya? Y ese número de 256 bits va a ser el identificador, ¿ya? De ese archivo. Entonces, por lo general, estas funciones hash son funciones matemáticas que están pensadas para evitar que si yo tengo dos archivos gigantescos y les aplico una función hash, tengan el mismo hash ellos dos, ¿ok? Entonces, esto lo que permite hacer es almacenar de una manera mucho más pequeña eh, la identificación de ese archivo. ¿Ok? De hecho, no sé si ustedes han visto que a veces cuando ustedes descargan algo de un servidor, les dan también una cosa que se llama el hash. Ya, no me acuerdo cómo se llama. Hay uno que ya no se utiliza mucho por tema de criptografía porque ya, ya no funciona muy bien para temas de seguridad, pero para estos temas de base de datos sí es súper útil. Se llama MD5. ¿Ya? Y muchas veces, cuando ustedes descargan un archivo, también les dan el MD5, ¿ya? El MD5, ¿qué cosa es? Es un conjunto de bits, ¿ya? Identifica de manera inequívoca a ese archivo, ¿ok? Entonces, ese archivo ustedes lo pasan a través de una función que es específica de MD5 y esa función les va a dar como salida determinados bits. Entonces, ustedes toman el archivo, lo pasan por esa función y ve si esa salida, esos bits de salida coinciden con los que les dio la página web y en ese caso quiere decir que el archivo no está corrupto, ¿ya? Que no hubo alguien que por detrás lo cambió y le hizo determinadas cosas. Entonces, por temas de seguridad a veces les dan el archivo y además del archivo les dan el MD5 y eso les permite a ustedes chequear de que ese archivo no está corrupto. Entonces aquí en este caso los hatching son como almacenar la, las llaves, los root, almacenarlo con su hash, ¿ok? Con su hash. Entonces en estos hashing acceder a la información por ejemplo, si yo quiero acceder al root 50, virtualmente es orden 1. Igual se acerca a orden 1, no llega a ser orden 1, pero virtualmente es orden 1, es súper rápido. ¿Ya? Entonces esto permite almacenar cosas que están no ordenadas y pedirlas en orden 1. ¿Ok? Esto es los hashing y es lo que se conoce también en Python como los diccionarios. ¿Ok? Acá en Java, en C++ y eso se conocen como hashing, que es algo que tiene llave valor. Entonces por detrás lo que hacen es que esa llave, además de almacenar la llave, almacena el hash de la llave. ¿Ok? Por un tema de acceder más rápido a la estructura de datos. Esto por detrás lo que tiene es una estructura de datos que se llama hash table. Ese hash table nosotros no lo vemos en este curso, pero si les interesa ver esta estructura de datos, la pueden buscar. Los diccionarios de Python, los hashing de Java, de C++, utilizan por detrás una cosa que se llama hash table y permiten hacer acceso a los datos en casos de uno ayudados
de estas funciones hash. ¿Ok? Otra cosa es ordenamiento por clave, es decir, tengo todos mis archivos, tengo todos mis registros y tenerlos ordenados por root. ¿Ok? Si los tengo ordenados por root, esto me permite hacer una búsqueda binaria y poder acceder de manera logarítmica a los datos. ¿Cierto? Esto es una posible opción, ordenados por clave. ¿Ya? Y otra opción sería organización como árbol. ¿Ok? Es decir, tener los archivos ordenados según la clave. Ya, por ejemplo, un árbol binario de búsqueda, un árbol B, un árbol eneario, ya un B+, un B aster. De hecho, eso es lo que ocupan las bases de datos en sí. Ya, cuando ustedes tienen clave, lo que ocupan es un B+. Ya, parece que es un B+, o un B aster. Pero bueno, lo que ocupan es eso para almacenar los archivos. Entonces, imagínense si ustedes tienen todos los datos almacenados en el archivo B+, recuerden que todos los datos se almacenan en las hojas, ¿ok? Entonces, ustedes pueden saber a qué, eh, a qué archivo acceder, porque en los nodos intermedios lo que están almacenando es información acerca de los root, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren determinado root, la búsqueda ahí va a ser logarítmica, ¿ok? Porque se va a mover por la altura del árbol y va a obtener el root. Va a obtener cuál es el registro que tiene determinado root. Esto es de manera logarítmica. Y a partir de ese registro, yo puedo empezar a iterar por todos los demás. ¿Ok? Y recuerden que estos registros, cuando nosotros insertamos en un árbol eneario, un árbol binario de búsqueda, cosas así, todos estos registros se insertan de manera ordenada. ¿Ok? Entonces, cuando yo sigo iterando, voy a iterar por los roots de manera ordenada. Ok, entonces el direccionamiento indirecto, que es el otro que nos falta. A ver, el directo llegaría hasta acá. El indirecto no los voy a complicar mucho con eso, les voy a hablar de lo que es y eso, pero no les voy a explicar a detalle. De todas maneras, en las diapositivas aparece explicado ya un poquitito más en detalle cuál es la fórmula, qué es lo que pasa cuando hay un overflow y eso, pero por el tiempo de este curso y por las agotaciones que tuvimos debido a las contingencias de la pandemia y eso, eh, vamos a ver solamente qué es el direccionamiento indirecto, ¿ya? Y cómo funciona en teoría, ¿ok? Es decir, el direccionamiento indirecto requiere que el programador aplique una función de transformación a la clave para convertirla en dirección. Es decir, hasta ahí se parece bastante al direccionamiento directo, ¿cierto? El tema es que esa dirección, por lo general, no es exacta, sino que el espacio de almacenamiento para el archivo se divide en secciones llamadas home buckets, ¿ya? O cubeta, ¿ya? Y cada cubeta puede tener uno o más registros. Entonces, cuando ustedes aplican una función de transformación, ustedes llegan a una cubeta, ¿ok? Y esa cubeta puede tener uno más registros. Si tiene un registro, bueno, es el que usted está buscando. Si tiene más de un registro, bueno, entonces tiene que buscar entre esos registros cuál es el que usted quiere, ¿ok? Entonces, lo que pasa en el direccionamiento indirecto es que, imagínense, del root 1 al root 5 están en la primera cubeta, entonces digamos que yo quiero el root 4. Entonces transformo y cuando transformo ese root me da a que está en la primera cubeta. A ver, por ejemplo, digamos que todos los root 1.000.000 están en la cubeta 1, los root 2.000.000 están en la cubeta 2, los root 3.000.000 están en la cubeta 3. Entonces la transformación mía es tomar el root y quedarme con el primer numerito, ¿ya? Que es el que me dice si es 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Ya, entonces ese numerito me está diciendo en qué cubeta está almacenado ese root, ¿ya? Pero de todas maneras, dentro de esa cubeta yo después voy a tener que iterar por todos los root, ¿ya? Para ver cuál es el que yo quiero. ¿Ok? Entonces, en este caso no es muy factible porque tener 17 cubetas para en cada cubeta almacenar 1.000.000 de elementos, esto sería un despropósito, ¿no? Pero bueno, es para que ustedes entiendan más o menos lo que hay por detrás del direccionamiento indirecto. Es decir, el direccionamiento directo les lleva exactamente a la dirección de registro, ¿ya? Ya sea una dirección absoluta o relativa.
Pero el direccionamiento indirecto les lleva a algo que se llama cubeta, y en esa cubeta puede haber uno o más registros. Es decir, no les lleva directamente al registro, pero los acerca, los lleva a un lugar donde pueden haber varios registros. ¿Ya? Y generalmente no hay tantos, ya si se aplica bien esto de las cubetas. ¿Ya? Entonces, algo así como clave, función de transformación, les dice en qué, en qué home bucket está su clave, y entonces en ese home bucket puede haber muchos registros. ¿Ok? Entonces ahí hay dos etapas, la transformación, que es una función hatching, y después un manejo de overflow. El manejo de overflow es cuando ya en la cubeta no caben más registros, por lo tanto hay que hacer algo para almacenar los nuevos registros, ¿ya? Entonces aquí les dicen cómo es la función de hatching, cuál es la técnica de overflow que se aplica, ¿ya? Y ya, hasta ahí vamos a dejar. Esta parte no va a ir a la prueba, a ver, estas partes, a partir de acá, esta parte no va a ir a la prueba, ¿ya? Es decir, lo que me interesa que ustedes sepan hasta ahora es que el direccionamiento indirecto, ustedes tienen una clave y con esa clave llegan a una cubeta, ¿ya? Bueno, a un bucket. Y ese bucket tiene N registro. Entonces ese registro que ustedes están buscando está dentro de ese bucket, pero no tienen exactamente por qué tener ese registro. ¿Ok? Entonces, ya chicos, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. Nos quedó por ver la organización con índice y otro tipo de organización que vamos a estar viendo ya mañana. ¿Ok? Entonces mañana ya terminaríamos todo lo que es el contenido de la asignatura y estaríamos listos para cerrar las evaluaciones. Entonces, chao, chao, espero que se encuentren muy bien y nos estaríamos viendo.